Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura va a generar muchísima conversación, debate y quizás un poco de decepción para algunos. Y es que, como ya habéis leído en el título, vamos a desmenuzar, analizar y ponerle lupa a la supuesta revelación bomba que ha sacudido las redes sociales, la supuesta confesión de Serrini y Sarkaya sobre su amor eterno por Altay Ulusoy. Para aquellos que sean nuevos en el universo de las series turcas y del entretenimiento, o que quizás no estén tan familiarizados con los nombres, déjenme que les ponga un poco en contexto. Serrini Sarkaya y Altay Ulusoy son, sin duda alguna, dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Ambos son actores de una talla impresionante no solo por su innegable belleza, sino por su talento actoral que ha sido reconocido y aplaudido a nivel internacional. Han construido carreras sólidas, llenas de éxitos y con una base de fans absolutamente fiel. Ahora bien, ¿por qué son tan relevantes en este momento? Bueno, la respuesta está en la serie que protagonizaron juntos, Medcezir. Esta producción, que se emitió hace ya unos años, fue un auténtico bombazo a nivel mundial. No solo conquistó al público turco, sino que trascendió fronteras, ganando seguidores en todo el mundo. La historia, los personajes y, sobre todo, la química entre Serrini y Altay fueron claves para el éxito arrollador de la serie. Y precisamente esa química, esa conexión que se veía en pantalla, fue la que alimentó, y sigue alimentando, rumores, especulaciones y fantasías sobre una posible relación sentimental fuera de la ficción. Rumores, chismes, miradas cómplices en eventos, comentarios en redes sociales. La llama siempre estuvo encendida, pero nunca hubo una confirmación oficial. Y aquí es donde entra la noticia que ha revolucionado las redes. Recientemente, como un torrente, se difundió la noticia de que Serrini, en una entrevista, habría confesado su amor eterno por Altay. Imaginen el impacto. Millones de fans enloquecidos, titulares en portales de noticias de espectáculos, comentarios y debates en redes sociales. La noticia se propagó a la velocidad de la luz. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Serrini soltó esta bomba? ¿Estamos ante la confirmación de un romance que ha sido objeto de deseo de muchos? Pues bien, prepárense porque, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la verdad es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Lo primero y más importante que hay que decir es que a día de hoy, no existe ninguna entrevista oficial donde Serrini haya hecho esta declaración. No hay vídeos de la entrevista, no hay transcripciones verificadas, no hay declaraciones de ningún medio de comunicación reconocido y con credibilidad que respalden esta afirmación. Todo, absolutamente todo, apunta a que se trata de un rumor que se ha extendido como la pólvora en las redes sociales, alimentado por la pasión incondicional de los fans, por la nostalgia de Medcezir, y, seamos sinceros, por el morbo natural de ver a estas dos estrellas unidas de nuevo. Pero, ¿de dónde surge, entonces, este rumor? ¿Cuál es el origen de esta explosión informativa? Pues, como suele suceder en estos casos, la génesis de este tipo de noticias suele encontrarse en diferentes fuentes. Por ejemplo, páginas de fans dedicadas a Serrini y a Altay, foros de discusión sobre series turcas, cuentas de redes sociales que se dedican a generar contenido sobre celebridades y, por supuesto, la viralización que permite el Internet, un fenómeno en sí mismo. Estas fuentes suelen basarse en interpretaciones de fotos, gestos, comentarios que se han hecho a lo largo del tiempo, o simplemente en especulaciones y fantasías de los fans. Es comprensible, los fans sienten un gran cariño y admiración por sus ídolos, y es natural que deseen, anhelen y sueñen con que sus parejas favoritas de la ficción trasciendan la pantalla y se conviertan en realidad. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos y analizar la información con rigor, para no caer en falsas expectativas y decepciones. En este caso específico, la chispa que encendió el fuego parece haber sido la interpretación de algunos comentarios que Serrini ha hecho en el pasado sobre Altay. En diversas entrevistas y en momentos especiales, ha hablado de su profesionalismo, de su talento, de lo bien que se llevaban durante el rodaje de Medcezir, de la gran amistad que construyeron, y de lo mucho que le aprecia como compañero de trabajo. Sus palabras siempre han sido elogiosas, respetuosas y llenas de cariño, pero de ahí a hablar de un amor eterno, hay un abismo. Hay una gran diferencia entre expresar admiración y cariño por un colega y declarar un amor romántico, profundo y duradero. Es crucial, por lo tanto, destacar que aunque no exista una confirmación oficial, esto no significa que entre Serrini y Altay no existiera una relación.
On especial. Como ya he mencionado, la química en pantalla era innegable, y por lo que se cuenta y se percibe, fuera de ella también existía una conexión y una complicidad que iba más allá de lo profesional. Pero una cosa es tener una bonita amistad, una gran complicidad, una conexión especial, y otra muy distinta es declarar un amor eterno. Además es importante considerar que ambos actores han tenido, y tienen, sus propias vidas amorosas. Serrini ha estado en relaciones sentimentales con otros actores, y Atai también ha tenido sus parejas. Esto, por supuesto, no impide que puedan ser amigos y que se tengan cariño y respeto mutuo, pero sí descarta, al menos de momento, la posibilidad de un amor eterno en el sentido romántico de la palabra. En el mundo del espectáculo, este tipo de rumores y especulaciones son el pan de cada día. Los fans, como ya he dicho, son apasionados y les encanta soñar con sus ídolos. Es completamente normal que fantaseen con romances, con reencuentros y con historias de amor dignas de una película. Pero como siempre digo, es fundamental ser cautelosos y no dar por hecho todo lo que se lee o se escucha en Internet, especialmente en un entorno donde la información puede ser manipulada, distorsionada o directamente falsa. Es muy importante en estos casos, analizar las fuentes de información, verificar la veracidad de lo que se lee, buscar fuentes confiables y no dejarse llevar por el sensacionalismo. En este caso particular, la ausencia de pruebas oficiales, la falta de declaraciones directas de Serrini y la falta de respaldo de medios de comunicación reconocidos, nos indican que probablemente todo se trata de un rumor, una especulación alimentada por el cariño, la nostalgia de los fans, y las ganas de que este romance se materialice. Ahora bien, ¿por qué este rumor ha tenido tanta repercusión? ¿Por qué ha generado tanto interés y debate? Las razones son varias. Como ya mencioné, Medcezir fue una serie de muchísimo éxito, que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, y la pareja que formaron Serrini y Atai cautivó a muchísimos espectadores en todo el mundo. La serie logró conectar con el público transmitiendo emociones, sentimientos y valores con los que la audiencia se sintió identificada. Además, ambos son muy queridos por el público y tienen una gran legión de seguidores, tanto en Turquía como en otros países. Los fans admiran su talento, su belleza, su profesionalismo y su carisma. Cualquier insinuación sobre una posible relación romántica entre ellos genera un interés masivo, ya que es un deseo generalizado de los fans ver a sus ídolos juntos, tanto en la vida real como en la ficción. También es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Las celebridades suelen cuidar mucho su imagen y a veces, consciente o inconscientemente, alimentan estos rumores para generar más atención, mantenerse relevantes y mantener a sus fans enganchados. No estoy diciendo que sea este el caso, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. A veces las indirectas, los gestos, las publicaciones en redes sociales pueden ser interpretadas de diferentes maneras, generando especulaciones y aumentando el interés del público. Volviendo a la supuesta revelación, creo que es importante ser realistas. Aunque a muchos nos encantaría verlos juntos de nuevo, y que su amor trascienda la ficción, es muy probable que todo se trate de una invención, de un rumor que ha ido creciendo y tomando forma gracias al boca a boca y a las redes sociales. No estoy diciendo que no se quieran, que no se tengan cariño, o que no exista una buena amistad, pero de ahí a hablar de un amor eterno confirmado por Serrini, creo que hay un trecho muy largo. Lo que sí podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, es que ambos son grandes profesionales, con un talento enorme y con una carrera brillante por delante. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones, y han construido una reputación sólida basada en el trabajo duro, la dedicación y el compromiso con su profesión. Y aunque no estén juntos sentimentalmente, siempre quedarán en nuestros corazones como la inolvidable pareja de Medcezir, una serie que nos regaló momentos inolvidables, emociones a flor de piel y una historia de amor que trascendió la pantalla. Así que, para resumir, el supuesto amor eterno de Serrini y Sarkaya por Atai Ulusoy es probablemente un rumor. No hay pruebas oficiales que lo confirmen, y todo indica que se trata de una especulación generada por los fans, las redes sociales y la nostalgia por Medcezir. Si en algún momento existiera una confirmación oficial, por supuesto, seríamos los primeros en informaros y en celebrarlo, pero por ahora, a tomárselo con pinzas. Es importante en este tipo de situaciones, no dejarse llevar por las emociones y analizar la información con cautela. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten
Estar conectados, informados y enterarnos de las últimas novedades sobre nuestros ídolos. Pero por otro lado, también son un caldo de cultivo para rumores, noticias falsas y especulaciones que pueden generar falsas expectativas y decepciones. Por lo tanto, mi consejo es siempre el mismo: ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes, y no dar por hecho todo lo que se lee en Internet. Disfrutar del mundo del espectáculo, de las series turcas, de las historias de amor y de los romances de nuestros ídolos, pero siempre con los pies en la tierra y con la conciencia de que la realidad a veces es muy diferente de lo que nos imaginamos. Y ahora me gustaría añadir una reflexión personal. Como fan, entiendo perfectamente la ilusión y el deseo de que dos personas que se ven bien juntas, que tienen química, que nos han regalado momentos mágicos en la pantalla, también puedan estar juntas en la vida real. Es normal que queramos ver a nuestros ídolos felices y enamorados. Pero también es importante respetar su privacidad, su intimidad y sus decisiones. No podemos obligar a nadie a estar con otra persona, ni podemos basar nuestras expectativas en rumores y especulaciones. Lo importante es disfrutar de su talento, de su trabajo, de las historias que nos regalan, y respetar sus vidas personales. Si Serini y Atay deciden estar juntos, o si deciden seguir caminos separados, es su decisión, y debemos aceptarla y respetarla. Y ahora sí, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis profundo y detallado sobre el supuesto amor eterno de Serini y Sarkaya por Atay Ulusoy. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que hay algo de cierto en este rumor? ¿Os gustaría ver a Serini y a Atay juntos de nuevo? ¿Qué opináis de la importancia de verificar la información en las redes sociales? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leer vuestras opiniones, vuestras teorías y vuestras reflexiones. No olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos, con otros fans de Medcezir, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos analizando las últimas novedades del mundo de las series turcas y del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.